Ahorita, como pueden darse cuenta, estoy llegando aquí a las ruinas de las Yácatas de Tzintzuntzan. Está un poquito lejos la entrada acá del templo. Bueno, no muy lejos, nada más que es de subida. Aquí a lo que viene siendo a faldas de las ruinas está el pueblo de Tzintzuntzan, la ciudad de Tzintzuntzan, mire. Y allá al fondo está el lago de Pátzcuaro, que a lo que les mencionaba, que aquí está dentro de la zona lacustre de lo que viene siendo el lago de Pátzcuaro. Toda esta ruta se denomina Ruta Don Vasco, que es donde se consideran las principales zonas o lugares donde estuvo Vasco de Quiroga. Bien, ya estamos llegando a las ruinas de Tzintzuntzan. Tzintzuntzan, lugar de colibríes o tarearan, casa del viento, fue una de las últimas grandes ciudades del mundo prehispánico y capital económica, política y religiosa del Imperio Purépecha, que alrededor del siglo XV, junto con las ciudades de Iguazio y Pátzcuaro, controlaron los destinos de la zona del occidente mesoamericano. Se sabe por fuentes y relaciones históricas que los purépechas llegaron al norte de la cuenca del lago de Pátzcuaro alrededor del año 1200 de nuestra era. Eran descendientes del linaje de las águilas de origen chichimeca, y a través de alianzas económicas, políticas, campañas militares, así como vínculos de parentesco que fueron estableciendo, lograron consolidarse como el grupo dominante de la región. Según las narraciones legendarias, alrededor del siglo XIV de nuestra era, el héroe Dariácuri se estableció como el gran señor de Pátzcuaro, nombrando a sus sobrinos Iripan y Tangaxon como señores de Iguazio y Tzintzuntzan. A partir de entonces, por medio de campañas militares, consiguieron el dominio completo de la cuenca de Pátzcuaro, y ya para 1440 después de Cristo, bajo el liderazgo de los gobernantes Iripan y Tangaxon, se conformó el Imperio Purépecha. En estas fechas, aunque el poder se dividía entre ciudades, Tzintzuntzan se erigió como la gran capital. En general, la ciudad estaba organizada por barrios según los diferentes estratos sociales. Su núcleo estaba emplazado en una ladera sobre una gran plataforma a orillas del lago de Pátzcuaro y concentraba edificios de carácter cívico, político, ceremonial y residencial. De su arquitectura sobresale un conjunto de 5 estructuras de piedra de grandes dimensiones y forma semicircular, conocidas como yácatas, sobre las que se construyeron templos de madera destinados a la realización de actos rituales de carácter público. A partir de investigaciones arqueológicas, sabemos que los edificios fueron dedicados a la principal deidad purépecha, Curicahueri, el gran dios ardiente y del fuego, guerrero y dios de la cacería, patrono de la dinastía real y del linaje chichimeca. Hacia el costado noreste de la gran plataforma se encuentra el edificio B, conocido como el Palacio, conformado por habitaciones que pertenecían a los sacerdotes. Otros recintos en Tzintzuntzan son el edificio E, o el almacén, utilizado para el resguardo de productos, el edificio C, que conserva restos de un altar, así como los edificios A y D, construidos en la época colonial sobre las rampas de acceso a la plataforma. Cuando en 1522 hicieron su aparición los primeros soldados españoles, Tzintzuntzan era el más importante centro urbano de la región, con una población de alrededor de 30.000 habitantes y dominios que abarcaban la totalidad del territorio de
Jalisco, Colima, Querétaro y Guanajuato, así como pequeñas áreas del Estado de México, Guerrero e incluso Nayarit. El último de los gobernantes prehispánicos, el Cazonzi Tzintzintla Tangaxuan, a pesar de que facilitó la entrada de los españoles al territorio purépecha alrededor de 1530, se le acusó de esconder tesoros, asesinar españoles y practicar la idolatría, por lo que fue ejecutado. Este hecho marcó el ocaso del poderoso imperio prehispánico de los purépechas. Ahorita, como vieron al inicio del video, vieron un poquito la introducción aquí de las ruinas de Tzintzuntzan. Ahorita estoy aquí con Iván, ¿verdad? Él nos va a dar una pequeña guía, una pequeña demostración de lo que podemos encontrar aquí en las ruinas de Tzintzuntzan. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la zona arqueológica de Tzintzuntzan. Es uno de los lugares más importantes de Michoacán en cuestión de arqueología, ya que este espacio funcionó como la última capital de la cultura purépecha. Entonces, por ejemplo, aquí cómo está dividido el lugar. Bueno, este lugar básicamente es el centro ceremonial. Era el lugar de culto público para esta cultura. En este lugar se llevaban a cabo algunos de los eventos religiosos más importantes de esta cultura. La ciudad antigua pues, era mucho más grande, como prácticamente todas las zonas arqueológicas de México. Solo tenemos abierta una pequeña porción de lo que era la ciudad original. De acuerdo a datos recientes, hace algunos años hizo un estudio nuevo con tecnología LIDAR, que básicamente pues, es como un escaneo láser de las ciudades. Se lograron identificar muchos más restos arqueológicos de lo que era la ciudad, de lo que originalmente se pensaba y lo que se tenía registrado, logrando determinar que la ciudad antigua de Tzintzuntzan pudo haber tenido una extensión de cerca de 1100 hectáreas. Al día de hoy tenemos resguardadas con protección del Instituto Nacional de Antropología cerca de entre 12 y 13 hectáreas aproximadamente. Estamos hablando que es un poquito más del 1% de lo que era la ciudad original. Muy mínima de pues, prácticamente nada de lo que era la ciudad. Pues básicamente pues este era el lugar más importante, porque pues toda la ciudad estaba distribuida en los alrededores, desde las partes bajas hasta las faldas de los cerros que tenemos aquí en los alrededores. Es en donde se distribuía toda la ciudad. Y este lugar pues cuenta con una larga historia de trabajos tanto de exploración como de restauración, ya que a la llegada de los españoles, pues mucho de este espacio fue saqueado, buscando tesoros, llevando incluso material de construcción, porque estos monumentos que tenemos acá enfrente, lo que la gente comúnmente llega a conocer como pirámides, nosotros los conocemos aquí en la región con el nombre de yácatas, que en lengua purépecha se ha traducido con el significado de amontonamiento de piedra. Durante muchos años, pues estos monumentos pues fueron saqueados desde la llegada de los españoles. Vieron en estos recintos, en estos espacios, un buen banco de material, y mucha de la piedra con la que estaba construida se la llevan a la parte de abajo para construir las iglesias católicas. Por eso vemos que pues, ya actualmente las yácatas ya no son como eran originalmente, y pues en algunos lugares todavía vemos cierto grado de deterioro, de destrucción por el saqueo justamente que sufren estos espacios. Lo que destaca más es que falta mucho de recubrimiento original de las yácatas, ya que lo que vemos acá se puede decir que sería como la pared desnuda de la yácata. Sería la parte interna que está conformada con piedra originalmente conocida como andesita geológicamente, tradicionalmente conocida con el nombre de piedra laja. Es lo que conforma toda la parte interna de la yácata. Y el recubrimiento final se puede decir que era como el acabado de la construcción. Era otro tipo de roca, piedra volcánica de basalto, lo que en el centro de México se conoce como tezontli, es el mismo tipo de piedra, pero aquí en la región purépecha lo conocemos con el nombre de janamu. Era el acabado final de la construcción, pero como eran los bloques que estaban más finamente labrados, es lo que más se llevan
para la construcción de las iglesias. O sea, como dice usted, ya no dejaron ni sí, sí hay algunas partes, ahorita vamos a ir hacia la vuelta. Ajá. Hay algunos espacios que conservan algunos espacios con su recubrimiento original, pero toda la parte frontal de las yácatas, esta es la parte de adelante de las yácatas, la vemos que sí, prácticamente perdieron todo su recubrimiento. Y algo que también pierden con el mismo saqueo y destrucción eran las escalinatas o las escaleras que originalmente tenían, ya que estas yácatas sirvieron como bases para los templos donde se llevaban a cabo diferentes rituales, diferentes ceremonias para ofrendar a los dioses, entre el que destaca pues, el sacrificio humano, que era una práctica que también se llevaba a cabo también por esta cultura. Sabemos que aquí al frente, cada yácata tenía su escalera que conectaba con la parte de arriba. Lamentablemente, pues prácticamente todas la pierden, excepto la segunda de Yaseca. Se lo alcanzan a apreciar allá al fondo, se alcanza a ver que sobresale un espacio muy similar a este de aquí, pero esto solamente es como un poquito de la forma, la que vemos aquí primero, y la que está al fondo conserva sus primeros escalones originales, lo que nos da una idea de cómo era esta escalera. Ya no está completa, pero sí nos puede dar pie a poder realizar diferentes reconstrucciones digitales de cómo eran originalmente estos asentamientos. ¿Okay? Bueno, podemos avanzar hacia acá y podemos ubicar algunos de los lugares que todavía conservan parte de su recubrimiento original. De hecho, aquí se ve muy impresionante por la vista del lago. Sí, algo que tiene justamente este lugar es que pues, era un espacio privilegiado. Ajá. En cuestión de tanto de vista panorámica como de recursos naturales, ya que desde que llegan los primeros españoles en diferentes crónicas, llegan incluso a mencionar que la región de Michoacana era como un Edén, porque estaba lleno de vegetación, diferentes lagos, abundancia de frutas, prácticamente todo lo que ellos trajeron a sembrar aquí de Europa, pues todo se producía, porque pues, es una tierra bastante fértil. Ajá. Muy abundante. Y pues, obviamente pues, tenían mucha abundancia tanto de frutas, plantas, como de animales que llegaron a practicar. Incluso pues, el actual nombre del estado, que es Michoacán, se lo deben a Tzintzuntzan, pero se puede decir que en su apodo, no su traducción literal al náhuatl, ya que la palabra Mechoacan, que era como se la nombraban originalmente, es una palabra de origen náhuatl que significa lugar de pescadores, ya que Tzintzuntzan, pues una de sus actividades principales era la pesca por el lago que tenemos justo acá enfrente. Pues era un lugar bastante abundante en peces y pues era una de las prácticas principales. Entonces, por esta actividad, los mexicas comienzan a llamar a la ciudad de Tzintzuntzan como Mechoacán. En muchas crónicas, cuando hablan de la ciudad de Mechoacán, están haciendo referencia a la ciudad de Tzintzuntzan, pero se puede decir que es como un apodo que le pusieron prácticamente los mexicas, porque una traducción literal de Tzintzuntzan al náhuatl, Tzintzuntzan en la lengua purépecha significa lugar de colibríes. Traducido literalmente al náhuatl sería Huetzitzilan. Esa sería su traducción literal de una lengua a la otra. Por así decirlo. Así es. Pero se puede decir que es más bien como una especie de apodo lo que le pusieron los mexicas a Tzintzuntzan, y ellos lo nombraban como Mechoacán. Ya después de la llegada española, pues ellos empiezan a llamar también al territorio gobernado por los purépechas como Mechoacán, y pues ya con el paso del tiempo, el estado se convirtió en el estado de Michoacán. Pero su nombre se lo deben a esta ciudad. A Tzintzuntzan. Sí, pero es algo que mucha gente no conoce. No conoce, no tiene idea. Ahorita, por ejemplo, aquí vemos a faldas de las ruinas, pues aquí vemos Tzintzuntzan. Y ahí enfrente lo que es el lago de sí, justo aquí abajo, bueno, hay partes más arriba que lamentablemente están fuera del área de visita. También formaban parte de este asentamiento. Se dominaba prácticamente todo el valle. Se veía tanto este espacio, que era el centro ceremonial, toda la parte donde ahorita está el pueblo, también se ve completito, todas las faldas de los cerros y una buena porción del lago se alcanzaba a controlar desde la parte de arriba, donde actualmente se cree que estaba el verdadero palacio, ya que originalmente se pensaba que era un edificio que está por aquí cerca, que hoy en día ya está descartada esa idea. Actualmente se piensa que estaba mucho más arriba, pero como está fuera del área protegida,
no se puede, acceder. aún no se puede hacer investigación hasta que no se recuperen esos espacios. Sí, está bien. Pero bueno, aquí tenemos uno de los muros que mejor se conservaron a través de los siglos. ¿Listo? Bueno, aquí de este lado tenemos uno de los muros que mejor se han conservado a través de los siglos. Parte de la construcción nos ayuda a entender justamente cómo era originalmente este edificio. Bueno, ya que como vemos, este muro está totalmente recubierto con una piedra, la cual se conoce en el centro de México como Tezontli. Nosotros la conocemos aquí en lengua purépecha como Janamu. Ese era el acabado final de la construcción. Así como vemos este muro, así es como debió haberse visto originalmente toda la construcción, totalmente cubierta hasta la cima y todo alrededor. Y de acuerdo a un estudio que se hizo en el año 2008 por parte de un arqueólogo de nombre Arturo Oliveros, nos dice que estos monumentos, estas yácatas, además de que estaban recubiertas con estas rocas, también estaban pintadas con un pigmento mineral de color rojo. Se le alcanzan a apreciar. Hay un tono rojizo en algunos de los bloques, pareciera como una especie de óxido, pero son restos de esta pintura que tenían las yácatas, aunque como quedaron durante muchos años al descubierto, a la intemperie, pues poco a poco fueron perdiendo esa coloración y ya solamente son algunos de los bloques que conservaron un poco de esa pigmentación, pero gracias a ello se pudieron analizar y nos dio justamente la evidencia de que las yácatas estaban totalmente pintadas, lo que debió haber sido bastante llamativo poder haber visto estas construcciones ya terminadas en su totalidad y pintadas en ese color rojizo, que pues, sí destacaba mucho del paisaje que tenemos aquí, que pues ahorita estamos todavía en temporada verde, y hubiera resaltado bastante el color rojo con el color del pasto que tenemos aquí. Y bueno, las yácatas comúnmente representan elementos de lo que es la religión purépecha, ya que en la antigüedad muchas de las culturas tenían esa costumbre de transmitir su religión a través de la arquitectura. En este caso se piensa que la forma muy peculiar de las yácatas, que como vemos son edificios únicos en el país, no los vamos a encontrar en ninguna otra región de México, solamente aquí donde hubo la influencia de la cultura purépecha. Lo que las caracteriza es que mezclan dos formas diferentes en un solo edificio. Todo lo que es la parte frontal, la parte de adelante, es una construcción de base en rectangular, y aquí atrás está conectada con esta otra de forma circular. Es lo que las hace únicas. Y de acuerdo a algunas interpretaciones recientes, nos dicen que las yácatas quizás están representando un elemento de su religión, ya que de acuerdo a un mito purépecha, ellos decían o ellos creían que los hombres vivían en la espalda de una diosa de nombre Paracopeni, era la diosa de la tierra. Esa deidad estaba recostada boca abajo con sus brazos extendidos. La cabeza estaba viendo hacia el oeste, tenía un brazo apuntando al sur, uno al norte y uno hacia el este. Que bueno, eso también está relacionado con lo que son los mitos de regeneración del sol, ya que como la cabeza está hacia el oeste, cuando el sol se ocultaba, decían que era comido por la diosa de la tierra, y el acto de salir hacia acá era como un acto de volver a expulsar al dios solar por ese punto cardinal hacia donde quedaban las extremidades de la diosa. Y bueno, se cree que las yácatas de cierta manera están representando esta idea de los dioses recostados, porque la parte circular sería como la cabeza de estos dioses y la parte rectangular que sobresale serían sus brazos extendidos. Y como vemos, pues aquí tenemos la presencia de 5 yácatas. Originalmente todas eran exactamente iguales. Ahorita ya las vemos diferentes por los daños que sufren a través del tiempo, pero el hecho de que sean 5 nos está indicando que en este espacio lo más seguro es que se estaban honrando a los dioses de los 5 puntos cardinales, porque antiguamente se creía que había 5 rumbos del mundo diferentes, son los mismos 4 que ahorita mencionamos, norte, sur, este y oeste, pero además se creía que había uno más colocado al centro. En este caso, la región central era la más importante porque se consideraba el eje del universo, donde se conectaban el cielo, la tierra y el inframundo. Y en cada punto cardinal había un dios gobernando este espacio. Para el caso purépecha, al centro estaba un dios principal, que era el dios del sol, de nombre Curicagüiri o Curicaveri, y en los otros 4 puntos cardinales estaban los hermanos del sol, que eran conocidos como los tiripimenchas. Es por eso que aquí se mandan a construir estas 5 yácatas para honrar a los dioses de los 5 rumbos del mundo. Tomándose en cuenta, la yácata central sería la más importante, obviamente por estar al centro, y estaría dedicada a su dios principal, que era el dios del sol. Tomando esto en cuenta, pues todo esto que vemos aquí, en otras palabras, se podría decir que no es otra cosa más que un reflejo del mundo
pero desde lo que es la cosmovisión o la religión de los purépechas. Pues es un espacio bastante llamativo, y aunque las yacatas pues son monumentos impresionantes, muy interesantes de ver en este lugar, pues muchas veces la gente no se da cuenta de que aquí en Sinsunzan tenemos un monumento todavía mucho más grande, ya que no lo aprecian porque estamos parados arriba de él. Se alcanzan a ver, aquí va un muro de lo que nosotros conocemos como la Gran Plataforma. Todo este terreno plano que vemos aquí es una enorme construcción arqueológica, la mandaron a construir los gobernantes purépechas, y este espacio se considera uno de los monumentos arqueológicos más grandes de todo México en cuestión de volumen, no tanto de altura, ya que la plataforma mide cerca de 420 metros de largo por 250 metros de ancho. La altura varía un poquito entre los 7 y 8 metros, pero todas las características de su conjunto convierten este espacio en uno de los monumentos más grandes del país. Para darnos una idea, un punto de referencia, si conocen el Zócalo de la Ciudad de México, que es una plaza muy grande, esta plataforma, este espacio es mucho más grande que el Zócalo de la Ciudad de México. Solamente para darnos una idea de la magnitud, del tamaño de esta obra arquitectónica, que nos habla del avance que tenía esta cultura en cuestión de ingeniería, arquitectura y sobre todo el poderío que tenía la ciudad de Sinsunzan, ya que las grandes construcciones, los grandes monumentos, pues eran un reflejo del poder de las ciudades o de las culturas o del grupo dominante de la región. Y bueno, esto sería algunos datos de lo más interesante, de lo más destacado de este espacio. Pues los invitamos a conocer el museo, que también tiene algunos elementos, algunas piezas importantes de aquí de la región.